pues pasamos para no tener problemas en solución de continuidad con la última mesa, que como decía es cómo motivar a empresas y ciudadanos en la movilidad eléctrica. Y bueno, pues para eso contamos con los invitados que os he dicho. Y bueno, pues vamos a empezar pues primero con una empresa de renting, como es la que tú representas, Northgate. Buenos días. Dirigida a flotas, a empresas profesionales. ¿Cómo motivamos, cómo están demotivados y cómo motivamos a las empresas a esa transformación de la flota? ¿Qué tal, Arturo? Bueno, agradeceros la invitación y la estupenda organización del evento. Pues nada, como comentaba antes con algún compañero del sector en el café, en Northgate, que bueno, por dar una pincelada para quienes no nos conozcáis, somos una empresa de renting flexible donde se puede contratar el coche de un mes en adelante y puedes cancelarlo cuando consideres, lo cual es muy bueno para favorecer el tema de la electrificación a aquellos clientes que tienen ciertas dudas. Lo que estamos haciendo sobre todo para trabajar e impulsar la electrificación entre los clientes es el darles formación, el asesorarles. Pero a tu pregunta de que cómo les vemos demotivados, yo les veo, bueno, no a mis clientes en general, al sector un poco reactivo, ¿no? Al final hay varios drivers que hacen a la gente dar el paso hacia el vehículo eléctrico. Uno de ellos es bueno, el que realmente sea una empresa, ¿no? Que gira en torno a la sostenibilidad y tal, donde evidentemente pues, tienen que dar ejemplo. Otro de ellos es a lo mejor pues el tema impositivo, ¿no? Pues que se tienen que presentar a ciertas licitaciones públicas donde les requieren que para entrar que para poder participar tienen que tener un porcentaje de flota electrificada y si no hay otra. Y luego ya a nivel particular, ¿no? Pues quizás esa experiencia, ¿no? Del vehículo eléctrico, de exclusividad, esos serían como los drivers que nosotros percibimos. O tienen esa necesidad impositiva o muchas veces están un poco tratando de retrasar esa entrada del vehículo eléctrico porque para ellos, no nos vayamos a engañar, o sea, es algo secundario. Ellos tienen un día a día, un business as usual, con un montón de problemática. Y lo último que necesitan o que quieren es, oye, otro añadido, ¿no? Porque esto siempre lo hemos hablado, requiere cierta planificación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sentar las bases, crear ese cambio cultural dentro de la compañía. Pero pasamos ahora a David, porque ya lleváis 10 años, habéis celebrado vuestro aniversario. Llevas planificando soluciones o estrategias de movilidad eléctrica. ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué momento estamos? ¿Y cómo crees que se enfoca el mercado desde esa planificación, ¿no? Vale. Nuestro objetivo es que con el trabajo que hagamos, que se hace, de planificar y diseñar, pues que haya unos documentos que las empresas instaladoras pues puedan ejecutar correctamente la instalación y sobre todo nosotros tenemos un equipo que es de permitting, que ya son 7-8 personas, destinado a todo el tema de que hablaban de los problemas de los CPOs, que hablaban de los problemas con las distribuidoras, permisos de licencia de obra, pues todo esto doy fe de ello, estamos cada día peleando con todo este tema y agilizar todos estos trámites, ¿vale? Entonces, lo que estamos ahora planificando y diseñando son proyectos de electrificación de cocheras, de autobuses. Por ejemplo, con el TMB estamos haciendo unos proyectos de casi el 50% de la flota ya está electrificada. En DMT hemos realizado el proyecto, hemos participado en el proyecto de Carabanchel, que ha sido... Además, estos proyectos son muy emblemáticos porque pues se diseña inicialmente para recargar estos autobuses, donde van los pantógrafos, los puntos de recarga, la parte fotovoltaica. Y una vez tenemos este proyecto de volúmenes, por así decirlo, de diseño, dijéramos, de eléctrico, pasan a los arquitectos o los ingenieros de estructura para diseñar el edificio. Con lo cual, desde el 2013, esos 10 años que dices, Arturo, hasta ahora, pues ha evolucionado de manera sorprendente. No, pero muy interesante ese cambio de concepto de primero pensar en la solución energética y luego en torno a ello. Me parece muy curioso. Gabriel, Webfleet, ¿cómo ayudáis a las empresas y realmente esas plataformas que tenéis para ese análisis de transformación a flota eléctrica luego dan el resultado esperado? Lo que tratamos, como creo que todos los que estamos aquí, es de tratar de promover y ayudar a los usuarios a que se decanten por la opción del vehículo eléctrico. Pero nosotros lo que no tratamos es de convencer por convencer. Nosotros al final somos especialistas en lo que somos, en recoger, extraer y analizar datos. Y en base a esos datos lo que hacemos es ponerlos a disposición de la flota o del cliente para que él tome la decisión y no haya opción
a que sea una decisión equivocada, a que se haya metido en una aventura que puede que no tenga el final que ellos consideran. Y si se adapta, que vayan sobre seguro, incluso pues mostrándoles qué ahorros van a tener en cuanto a consumos de combustible, a reducción de emisiones y demás. Entiendo. Al final, si tú te sientas delante de un cliente y le muestras los datos de su actividad y le pones sobre la mesa los ahorros que podría incurrir migrando a un vehículo eléctrico, y insisto, con la certeza de que está tomando la decisión adecuada, pues no hay ningún motivo para el fallo. El entorno sabemos que les está obligando a, pero insisto, no queremos que den ese salto de fe. No, aquí no es un tema de dogma, es un tema de información. Jorge, enhorabuena por vuestra nueva sede. Vosotros sois unos operadores especiales, unos instaladores especiales, porque sobre todo vais a ayuntamientos. Sí. Hay una parte importante que a mí me gustaría que comentaras en tu planteamiento, que es cómo se soluciona esa recarga que no es de alta potencia, que es más una recarga urbana. Sí. El concepto de la gratuidad. ¿No? Preocupa a lo mejor que esa recarga gratuita, ¿no? Que a veces hace que los operadores no les hagan los números para poder implementar soluciones compatibles, porque al final un usuario tiende a ir a lo gratis. ¿Cómo lo ves esta perspectiva, Jorge? Pues sí, efectivamente, en el TECNIC esta singularidad nos hace ser un operador muy importante y singular, muy importante, porque tenemos 1.800 puntos de recarga, que son al final 3.500 bolitas verdes en España, distribuidas. Cierto, más de la mitad de ellas en administraciones públicas, pueden ser gran parte en pequeños ayuntamientos. Y esto, lo primero que tengo que decirte, Arturo, más allá de esa parte del precio, que ahora te voy a comentar, lo primero que hace es resolver un problema que es de velocidad. O sea, el instalar un punto de recarga en un espacio, por ejemplo, con un ayuntamiento o en un centro comercial, como hemos inaugurado hace poco en La Morea, te genera velocidad, porque no tienes por qué desarrollar una nueva infraestructura eléctrica de salida. Hay parte de esa infraestructura que ya existe. Pues en una ciudad a lo mejor es un alumbrado público, a lo mejor es la instalación de un parking del ayuntamiento, a lo mejor es un polideportivo. Y el centro comercial pues es evidente, en el área de servicio de camiones es evidente, etcétera, ¿no? Entonces nos da velocidad, que es muy importante para los problemas que tenemos. Y luego hacerlo fácil. Bien, ¿y qué ocurre con el precio? Que antes también lo preguntabas en la otra mesa. Efectivamente, en un ayuntamiento hay muchos que hasta ahora han dado esa recarga gratuita. Al final es un precio también, el dar una carga es a 0 euros. Entonces lo que tenemos que entender que al final es una medida de incentivación, y eso está acabando, dijéramos, afortunadamente, porque aunque estamos aún en ese 10%, nos cuesta romper esa barrera del 10%, cada vez efectivamente es más interesante comprarse un vehículo eléctrico. Lo guay es que si conectamos a una de esas infraestructuras existentes, esa infraestructura a lo mejor tiene una fotovoltaica, y a lo mejor va a tener una batería, que me parece que algún operador también lo ha comentado. Oye, y eso te da una dinámica para tener precios que es súper interesante. De TECNIC estamos trabajando en un proyecto que nos han dado Move Singulares, que precisamente se apoya en eso. Si yo tengo la red en una situación con un precio muy caro, pero resulta que tengo excedentes de fotovoltaica y no tengo a nadie cargando, ¿por qué no lanzo un push a través de mi aplicación y le digo a clientes de Northgate a través de la aplicación de Webfleet: oye, veniros a cargar ahora, que es a mitad de precio, porque si no, tengo aquí la energía que ni la produzco porque es autoconsumo, o la tengo almacenada sin saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces el precio lo considero que va a ser aquí, fíjate, en la movilidad eléctrica, algo muy variable y una ventaja. Obviamente marcaremos un precio máximo, pero a partir de ahí será una variable. Pedro, hemos hablado de turismos, de vehículos pesados, pero están las dos ruedas, que además tienen, desde el punto de vista de las empresas, una oportunidad importantísima en la movilidad eléctrica. ¿Cómo estáis ayudando a esas empresas? ¿Hay un temor todavía a ese traspaso de la combustión al eléctrico en las dos ruedas? Un colega nuestro de ABB, en la primera intervención, hacía colación a lo que es el vehículo eléctrico, que no es un fin en sí mismo, es un medio. Pues entonces, vayamos a ver a qué quiere decir eso. Vivimos en una situación ambiental complicada, y es donde quiero yo centrar este tema, que los usuarios lo saben, las empresas lo saben. El tema del cambio climático lo vivimos ya en el día a día, la sequía, las precipitaciones muy marcadas en determinadas zonas, el tema de la calidad del aire para el bien de las personas. Eso implica una modificación quizás de pautas, y uno de los términos más lógicos, el tema de la movilidad, el transporte, ¿no? Y ahí es donde está nuestro papel, recordar y explicar que esa faceta ambiental que todos tenemos que comprometernos está muy bien trabajada en lo que es el vehículo eléctrico. Hay que recordar que la motorización eléctrica
no tiene emisiones ni contaminantes ni emisiones sonoras. Parece que aquí todos lo tenemos claro, pero a lo mejor hay que recordarlo fuera. Hay que recordar que desde el punto de vista del ciclo de vida del vehículo eléctrico, hay un estudio que sacó International Task Force Forum de la OCDE hace un par de años, que analizaba del pozo a la rueda distintas tecnologías. En el concreto, en lo que es la movilidad eléctrica de las dos ruedas, motocicletas y ciclomotores, implicaba una eficiencia energética mucho mayor, entre un 40 y un 80-90% de eficiencia comparado en función de qué tipo de vehículo y qué tipo de motorización. Y en la parte de gases de efecto invernadero, en ese, insisto, ciclo de vida, entre también casi un 50 y un 80%, con lo cual ya canalizas que es un vehículo que nos sirve para el tema del medio ambiente, ¿no? Hablemos de los ahorros, que sí, que un ciclomotor eléctrico, comparado con uno de combustión, te puede ahorrar aproximadamente un 40% de los costes anuales. Estamos hablando de 800 euros. Y esto comparando con un vehículo de combustión pequeñito y que tiene unos gastos de mantenimiento muy reducidos, ¿no? Pues el eléctrico aún menor. Y en ahorro de tiempos también, en desplazamientos urbanos. 450 euros puede suponer al año. 800 más 450, más de 1.200 al año en un vehículo pequeñito respecto a otras tecnologías. Yo creo que esas son las claves, insisto, y resumiendo, el tema ambiental, damos respuesta, es una realidad, y el tema de los ahorros en tiempo y en combustible, por supuesto, y mantenimiento. Teresa, tus clientes seguro que te trasladan feedback. Me gustaría que me sintetizaras y peticiones a la administración, disponibilidad de vehículos o precios, autonomías, recarga. ¿Cuáles son las claves que tú dirías que permitirían que tus clientes, por ejemplo, los clientes de renting, apostaran masivamente por esta solución? Pues bueno, el tema de los costes, ellos lo siguen viendo como una barrera, aunque luego cuando entras un poco en profundidad a hablarles sobre el coste total, ¿no?, de propiedad, les haces ver que la barrera no es tal, pero si las ayudas fueran mayores, evidentemente esto aceleraría la penetración del vehículo eléctrico. Y luego, bueno, pues todo el despliegue de recarga pública, porque evidentemente frente a problemas de autonomía de vehículo industrial ligero, a mayor despliegue de recarga pública y recarga ultra rápida, a la gente se le quita el miedo. Y luego también ayuda, ¿no?, con estos problemas de la flota que no pernocta conjunta, que pernocta en la casa de conductores o incluso en la calle, que no tienen muchos garajes. Entonces, bueno, yo creo que eso sería la lista de los Reyes Magos que pediríamos. Un proyecto muy conocido por nosotros, habíamos detectado ese dolor en otras asociaciones, ¿no?, hablando con empresas, y al final es un proyecto supermunicipal, muy administración pública. Y además ahora vamos a entrar como reto en la presidencia de la Comunidad Europea. Es que es un problema tan real, por ejemplo, de zona de bajas emisiones, necesitamos ya infraestructura de recarga pública en zonas donde ese autónomo que va a coger esa furgoneta de Northgate, que no tiene dónde cargarla, porque es que si tuviera un parking, pero no le entra, no entra por el gálibo. Por lo tanto, hace falta aparcamientos públicos, tal vez con fotovoltaica, donde ese autónomo pueda cargar tranquilamente, y si son vigilados, mejor. Mientras hablaba el compañero, me estaba recordando otras dos medidas de aceleración que yo creo que harían también mucho bien para nuestros clientes y para en general para las flotas, es que salieran ayudas concretas, o sea, porque al final cuando un cliente decide presentarse al Moves Flota, ese cliente ya le has convencido, o sea, ese cliente ya ha decidido dar el paso de la electrificación, porque si no, no se presenta, al final se le subvenciona aparte, pero ellos van a tener que hacer una inversión también considerable. Entonces, muchas empresas no se presentan a estas convocatorias porque todavía no han decidido dar el paso, y no lo han decidido dar, pues a lo mejor porque no saben realmente si es, como comentaba Gabriel, si su flota es electrificable. Entonces, si salieran convocatorias previas donde se incentivaran, por ejemplo, dispositivos de telemetría, y durante un periodo, ¿no?, de una muestra de control pudieran ver, oye, pues mira, en 2 meses hemos visto que efectivamente el 70% de la flota es electrificable, pues a lo mejor ellos ya deciden dar ese paso. Y lo mismo con la ingeniería, ¿no? Pues si se dotaran también de ayudas de ingenierías básicas, donde ellos pudieran ver, oye, pues mira, realmente es factible, ¿no?, porque tengo esta potencia contratada, necesito para electrificar tantos cargadores, tanta potencia, voy a tener que necesitar estas acciones con la distribuidora. Entonces ya saben, primero, si es posible, cuánto les va a costar, más o menos en tiempo, cuánto les va a llevar, ¿no?, la respuesta de la distribuidora. Dicen, vale, venga, pues me va a costar esto, tanto tiempo, pues decido presentarme a esta convocatoria del Moves Flota del año siguiente o del que sea, pero yo creo que son necesarias estas dos ayudas previas, ¿no?, para de preanálisis de factibilidad.
David, antes nos has comentado el tema de los autobuses, que me parece crucial por esa transformación, pero siempre que pensamos en autobuses pensamos en grandes corporaciones, ¿no? Sin embargo, el autobús está en todo tipo de municipios y lo que me gustaría saber es si desde el punto de vista de la ingeniería te empiezan a pedir estas soluciones otros ayuntamientos más pequeños, si hay factibilidad, y hay un factor importante al autobús que me gustaría si lo tienes analizado, que es el autobús interurbano. Es decir, porque el de la flota urbana parece que tiene una solución viable, pero tenemos soluciones para poder resolver ese... Complicado. Complicado. A ver, a la primera pregunta que decías tú, Arturo, es cierto que las grandes corporaciones tipo TMB de Barcelona, MT de Madrid, MT de Valencia, o sea, tienen unas dotaciones económicas superiores y les es más fácil la migración de la flota de autobuses a vehículos eléctricos, además también también a nivel de imagen de municipal, pues reducir emisiones, ¿no? A los pequeños les cuesta más. Y uno de los aspectos que les ayuda es a veces pues, empresas tipo CPO, energéticas, que más de uno estaban aquí, que van con soluciones integrales. Y esto pues dentro de sus presupuestos lo pueden asumir más fácilmente. Entonces, lo que hemos detectado nosotros como Vectra es que para grandes corporaciones sí que trabajamos directamente para ellos, ¿vale? Pues más solicitaciones públicas y tal, pero para los pequeños vamos más de la mano de empresas pues tipo Iberdrola o tipo energéticas que de este tamaño, en el cual pues tienen una capacidad de ayudar a estas empresas de autobuses con menos capacidad económica para ayudarles a mirar la flota, ¿vale? Y para la segunda pregunta que comentabas, a nivel de interurbano, pues es más complicado, porque las autonomías pues son más reducidas, los trayectos, pues dijéramos, bueno, pues tienen orografías diferentes muchas veces y actualmente estamos trabajando muy pocos con el tema interurbano. También yo creo que están también el tema del punto del hidrógeno, qué pasará, si será viable, hay pilotos que se están haciendo en Barcelona, por ejemplo, con buses de hidrógeno, entonces esto también echan un poco hacia atrás el dar el paso a la electrificación. Gabriel, bueno, está Webfleet, pero formas parte de un grupo, Bridgestone, que tiene también First Stop. Hablamos también del servicio postventa o del servicio de atención una vez que tienen adquirido el vehículo. ¿Tenemos resuelta esa parte? Se está resolviendo. Efectivamente, tenemos que entre todos tratar de dar soluciones no solo a la carga, a la compra, sino también a la parte de mantenimiento. Toda la parte de talleres, ya se está haciendo un gran esfuerzo en temas de formación, temas de seguridad en el taller para poder trabajar con vehículos eléctricos. La fisonomía del vehículo eléctrico, por el peso que tiene, por el par que tiene de arranque, por la necesidad también ¿por qué no?, de esa resistencia a la rodadura sea menor para que las baterías tengan una mayor autonomía, hace que, bueno, pues todos los proveedores de postventa tengamos que hacer ese esfuerzo en cuanto a adecuar nuestro producto a un tipo de vehículo que evidentemente es nuevo, y somos capaces de pronosticar a qué porcentaje de salud de la batería va a llegar ese vehículo. Eso evidentemente quita muchos miedos al propio usuario, pero a otros actores del ecosistema, por ejemplo las empresas de renting, el problema que se plantea con los valores residuales, estamos viendo ahora modelos que ciertamente no tenemos información de cuál va a ser su valor al cabo de los 4 años. Y eso, por supuesto, genera incertidumbres y la incertidumbre al final genera coste. Voy a saltar a Pedro porque le quería preguntar, en el ámbito de las dos ruedas tenemos el tema del swapping de baterías, que básicamente es lo que se emplea en ese ámbito de las dos ruedas. No sé si para vosotros también es un reto el tema de la infraestructura de recarga, y luego que me contestes así sintéticamente si os sentís bien tratados por la administración en el plano de ayudas o qué necesitaríais en ese sentido. La primera parte, el tema de la batería. La ventaja que tiene el vehículo eléctrico ligero, el de las dos ruedas, básicamente es que las baterías son extraíbles, no tienen grandes necesidades, por lo tanto es una ventaja ya inherente al propio vehículo. Puedes cogerla, llevarla a la oficina, a casa y cargar el vehículo. En temas de ahorros, también incluso tener otra batería extra en esa carga domiciliada que tenemos, es un 13% de ahorro anual, pero también creemos que para incentivar, a pesar de las ventajas que tenga el tema de la batería extraíble, el uso, nos vendría bien
que se desarrollara la parte de infraestructura de carga a nuestro nivel, que es carga lenta, que es el enchufe SUCO. También le conviene tener un punto de carga y no hay prácticamente. Desde luego carga pública no hay. También hablaría de, en el caso quizás más del ciclomotor eléctrico más que de la motocicleta eléctrica, que no se olviden las administraciones de este vehículo, no está ni en los planes de movilidad urbana sostenible, no está ni en los planes de transporte al trabajo, si me apuráis, ni siquiera está en los planes de distribución urbana de mercancías como vehículo idóneo, ni hace una referencia. En los planes generales de ordenación urbana no tiene el concepto de... Jorge, dentro de lo que es vuestro modelo de negocio y servicios, tenéis uno, EcoStation, que es un poco enfocado más a esas estaciones de servicio independientes. Aquí hemos tenido grandes grupos de estaciones de servicio. ¿Qué infraestructuras estáis colocando para dar respuesta a, por ejemplo, empresas, usuarios, etcétera? Y si tenéis también vosotros, como parte de vuestro modelo de negocio, algún tipo de oferta especial, algún tratamiento para las empresas que tienen que recargar y que evidentemente pues, quieren encontrar pues, ventajas en la recarga en precios, etcétera, y servicio, ¿no? Genial. En cuanto a EcoStation, efectivamente al final es una marca comercial para nosotros que quiere visualizar claramente una red de puntos de recarga libres, no atados a alguna gran cadena, empresa energética, etcétera, que se pueda identificar, por la cual muchas estaciones de servicio, pero también pueden ser centros comerciales, cualquier ubicación en carretera, quiera tener su propio punto de recarga, apoyarse en su propia infraestructura, lo que decía antes, para dar ese servicio y quedarse él con el negocio, que obviamente a nadie se le escapa que cuando haces eso a 10 años, ¿verdad? Ese Excel, wow, se dispara. Estamos hablando de ingresos que pueden llegar a 100.000 euros por punto de recarga de 120 kilovatios. Básicamente, en cuanto a infraestructura, estamos yendo a eso, a cargas ultra rápidas. En carretera ahora mismo no tiene sentido otra cosa, lo cual nos da el problema de cómo abordamos el tema de la limitación de la cometida, ¿no? Ahí nos apoyamos en infraestructura de fotovoltaica, en autoconsumo, la cual conectamos también al cargador a través de nuestra propia tecnología de EV Charge. Y igualmente baterías. Es lo que te decía antes, el proyecto de Smart Pricing, donde conectamos los tres elementos, los soportamos por nuestra propia plataforma y estudiamos todo el rato cuál es el precio más conveniente. Es un aliciente para decir, oye, pues elijo este sitio, porque al final están apostando por una energía de coste cero, ¿no? Y lo mismo para empresas, es exactamente igual. Estamos hablando de empresas de autobuses, de empresas de distribución de mercancías, qué sé yo, de centros comerciales, etcétera. Es que es la misma solución. La infraestructura de recarga no lo he preguntado antes, pero te pregunto a ti, ¿es un modelo de negocio rentable? ¿Lo va a ser? Muchísimo. Mucho por lo primero, porque podemos abrir un agujero en el suelo y no vamos a sacar petróleo, vamos a sacar Super 95, disponible para darle. Dos ruedas, es un mercado que va a tener potencia. Tenemos ahora una reducción de ventas en las ruedas eléctricas. ¿Vamos a poder recuperar ese ritmo? Sí, es coyuntural. Tiene mucho que ver con los mensajes que no se están trasladando de los temas ambientales, la paralización de la zona de bajas emisiones por cuestiones políticas también. La gente no ve esa necesidad tan clara, pero es que es inevitable. Es decir, está el debate en la Comisión Europea de las directrices de calidad del aire rebajando a los parámetros de contaminantes, por lo tanto es imprescindible actuar y la movilidad eléctrica es la solución desde luego urbana y lo que es la motocicleta. Y aquí sí que diría dos ideas. Resumido de parte de la Administración, a lo mejor no me hacen caso con lo que he dicho, pues entonces solo un tema, por favor, ciclomotor eléctrico como elemento de micromovilidad, ténganlo en cuenta. Y segundo, a los usuarios, acérquense a los concesionarios y prueben una motocicleta eléctrica. Si es de ADEA, mejor, pero pruébenla porque merece realmente la pena. Teresa, renting, flotas, zona de bajas emisiones, ¿vamos a tener ese impulso con esa normativa regulatoria? Como comentaban, ¿se está regulando bien para que eso sea un impulso? ¿Te da la sensación de que esos 149 municipios no va a tener una homogeneización regulatoria que permita que llegue el mensaje? ¿Cómo lo ves? A día de hoy parece que no acaba de arrancar, pero yo creo que no va a quedar otra, entonces cuando acabe de arrancar, evidentemente, sobre todo para la última milla, pues va a impulsar sí o sí el tema eléctrico, pero tiene que acabar de arrancar.
Gabriel, ¿cuándo llegaremos a ver también una oportunidad para la movilidad eléctrica para esos talleres que hoy en día se ven con peligro, ¿no? Estamos incidiendo en temas de formación, estamos incidiendo en temas de adecuación de profesionales en ese sentido? Sí, ya se está trabajando y es que al final pues, la tecnología llega en forma de vehículo eléctrico y tenemos que acompañarla con la parte de servicios y también con la parte de dispositivos embarcados. Un único apunte que antes lo habéis comentado, hay muchas cosas que no sabemos que ya están y están disponibles para vehículo eléctrico. Ya hay planificadores de rutas para vehículo eléctrico que en la operativa de la flota tienen en cuenta los tiempos de recarga, aparte de las entregas, la recogida, los servicios, ese mapeo de puntos de recarga. Entonces, esta tecnología es la que nos va a ayudar. Talleres, conectividad y, por supuesto, el resto de elementos de la carrera. Y David, ¿cómo vislumbras que van a ser los proyectos que vas a tener que acometer en el futuro? Y sobre todo también, ligado a lo que he comentado, uno de los problemas que estamos teniendo, que todavía no hemos abordado, pero que hemos abordado en el anuario y que abordaremos en el próximo, que es el tema de la disponibilidad de profesionales. Sé que tenéis problemas para eso. Totalmente. ¿Cómo vamos a enfocar ese futuro? Pues a ver, con esperanza. ¿Que es la vida? ¿O con la esperanza? Poniendo velas. Porque a ver, realmente hoy en día es muy difícil. Hay una gran dificultad en captar talento en las empresas, encontrar gente muy válida, ya no solo de conocimientos de ingeniería, sino también de actitudes por actividad, ¿no? Responsabilidad, el trabajo, todo esto es muy complicado. Nosotros nos está costando mucho conseguir el equipo que tenemos dentro de Ventra, ¿vale? Tan implicado y ¿verdad? Con esa motivación tanto en su trabajo como en toda la movilidad eléctrica, pero bueno, nosotros el día a día tenemos una persona con recursos humanos que va buscando este tipo de perfiles y más tenemos nuestra gran motivación sobre esto que dices de los proyectos que vienen a futuro, ¿no? Son proyectos porque cada vez más mayores potencias para vehículos con mayor envergadura, el tema de los autobuses, pues, de los camiones, incluso el tema de dos ruedas, ¿no? Proyectos de dos ruedas, que son sus potencias más pequeñas, pues estamos en un proyecto de software de batería para nivel de España para empresas de motocicletas eléctricas. Luego tenemos una empresa de patinetes eléctricos que tiene un problema enorme porque tienen que recargar, no sé si eran 50 patinetes en un local y claro, pues dices, esto voy a tener permisos, pero el ayuntamiento me da permisos para hacer una licencia de actividad para esto. Cuando tengas todo montado, esto se podrá realizar. Claro, pues todo esto ingeniería pues lo solucionamos fácilmente, ¿no? Entonces tenemos todo este abanico de proyectos, tanto de esto que es muy importante de ruedas, como de autobuses,